te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién lo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Indudablemente Dios es nuestro Padre y Él nunca nos va a fallar. Su palabra en el libro de los Salmos 33 dice en el versículo 18, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, en época de crisis los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Qué hermosa palabra de Dios, qué hermoso es poder tener comunión con Él y poder escuchar su palabra y ser edificados. Nuestra fe se fortalece porque Dios está con nosotros. Él es nuestro Padre. Él es bueno. Aleluya. Bendecimos tu vida. Damos gracias a Dios por que estás conectado ya con nosotros esta noche para poder estudiar la escritura, la palabra de Dios
y que su palabra quede sembrada en nuestro corazón para que crezca y lleve el fruto que Dios espera de nuestras vidas. Saludamos a todos los que ya están conectados con nosotros acá en Ciudad de México y en todos los lugares, en todos los países donde nos están viendo y escuchando. Queremos decirles que les amamos, les bendecimos y siempre estamos orando por ustedes. Iglesia Betania, Ciudad de México, envíen sus peticiones de oración. Vamos a estar orando por cada una de ellas después de nuestro servicio virtual. Muy bien, creo que todos traemos una actitud dispuesta para recibir la palabra. Creo que todos venimos con un corazón dispuesto. Por favor, allí donde usted se encuentra, dígale: Señor, traigo un corazón dispuesto, habla a mi corazón. Necesito una palabra tuya, Señor, que aliente mi vida. Así que hoy vamos a desarrollar el tema que le he titulado la excelencia moral, o en otras palabras, es la virtud, o sea, lo opuesto a la maldad. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en segunda de Pedro, en su capítulo 1 y versículo 5 al 7. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla. Vamos a leerlo. Dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Muy bien. Esta escritura es realmente impresionante porque nos está diciendo que a los que ya abrazamos la fe en Jesucristo, la fe no debe ser algo estático, sino que es algo dinámico, de tal manera que a los que tenemos fe en Cristo debemos de seguirle añadiendo todas estas cosas que nos dice la Escritura. A la fe vamos a agregarle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera. Es importante saber que nuestra fe puede ir recibiendo muchos ingredientes a efecto de fortalecerla. Estamos ciertos que frente a una crisis moral que estamos atravesando, una crisis moral y ética sin precedentes que actualmente nuestra sociedad está atravesando. Frente a esa crisis moral necesitamos obviamente la excelencia moral o la virtud que nos habla la Escritura, o sea, lo contrario a la maldad. Hoy tenemos una crisis moral, decíamos, con situaciones difíciles de corrupción, de mentira, de desenfreno sexual, de rebeldía ante toda figura de autoridad, de robo y etcétera, etcétera. La crisis moral que nos está atacando hoy es
obviamente sin precedentes. Frente a esta crisis que hay de moralidad, el desafío de todos nosotros los creyentes o hacia los creyentes es, como dice la Escritura, agregarle a nuestra fe virtud y a la virtud dominio propio o conocimiento. De tal manera entonces que frente a la crisis que estamos viviendo, una crisis de moralidad sin precedentes, necesitamos nosotros, los hijos de Dios, responder con agregarle a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Voy a explicarme mejor. Quiere decir que debe haber un cambio de conducta en mi propia vida, porque yo he recibido la palabra de Dios y hoy es el tiempo en que se necesita que aquella palabra que fue recibida en mi corazón fructifique y frente a estos desafíos que tenemos podamos hacer mella en esa crisis moral y subir los estándares morales de las personas y de nosotros para que otros puedan ver que hay diferencia para poder vivir, que somos la diferencia y querrán venirse a nosotros para que les enseñemos sobre cómo salir de esas crisis. De tal manera que hoy, frente a esa situación que tenemos, donde están siendo socavados nuestros valores y nuestros principios, donde están siendo socavados los valores y principios de familia, de la nación, de una sociedad, nosotros debemos agregar a nuestra fe virtud, dice la Escritura. Es decir, que Dios quiere que nosotros tengamos una actitud diferente, ya que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que tener una conducta diferente. Es decir, ya no tenemos que estar con aquellas palabras soeces o mentiras que salgan de nuestra boca. Ya no debemos de ser hombres o mujeres que robamos, que murmuramos, que peleamos, que tenemos conflictos con otras personas. Hermanos amados, debemos de cambiar esa conducta. Pero hoy tenemos ese llamado específico para ser hombres y mujeres con excelencia moral, o sea, con virtud, como dice la Escritura, agregando a vuestra fe virtud. Y hoy vamos a desarrollar entonces este tema acerca de la importancia de la virtud, porque debe ir aunado con nuestra fe. A pesar de toda la descomposición social que tenemos el día de hoy, la virtud manifiesta la excelencia moral, haciendo lo correcto constantemente, aunque la mayoría haga lo incorrecto. Virtud entonces es la manifestación de la excelencia moral que nos exige hacer lo correcto constantemente, aunque todos los demás estén haciendo lo incorrecto. Entonces debemos mantenernos firmes en hacer lo correcto, aunque la opinión popular permita lo contrario. Eso es virtud.
virtud. Y Dios nos está llamando a que agreguemos a nuestra fe, que nuestra fe no se quede solo en creer en nuestra salvación, en creer que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Señor, sino necesitamos una fe activa que le agregue valor, que le agregue excelencia moral a esa fe para que manifestemos haciendo lo correcto constantemente todo el tiempo, aunque todos los demás estén haciendo lo malo. Hermanos amados, entonces desde ese punto de vista, virtud es que hagamos las cosas correctamente, aunque otros no las quieran hacer. Hay un ejemplo de un animal, la garceta, que es familia de la garza también, se alimenta de peces. Obviamente los peces en sus aletas dorsales tienen espinas y todas esas espinas están dirigidas hacia la cola. Para evitar entonces que un pez se le quede atorado en el pescuezo de la garceta, ella tiene que hacer lo correcto. Se traga al pez por la cabeza, de tal manera que el pez nunca se quedará atorado en su pescuezo, porque ella ha encontrado la forma correcta. Ella hace lo correcto para que no sufra. Este es un ejemplo de nosotros los creyentes que debemos hacer lo correcto siempre para no quedarnos atorados en nuestra vida cristiana. Por eso el domingo me recuerdo que les mencionaba a todos ustedes. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículo 19, dice la escritura, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Escúcheme bien, toda la creación está esperando todo aquello que fue creado por Dios, los cielos, las estrellas, todo lo que hay en la tierra, hombres, mujeres, niños y todo lo que fue creado por Dios, están esperando, están aguardando que los hijos de Dios puedan manifestarse como hijos. Entonces necesitamos ir agregando a nuestra fe. En este caso, lo primero que necesitamos agregar es virtud, y a la virtud conocimiento. La virtud, entonces, definimos que es hacer lo correcto constantemente, siempre. Hacer lo correcto aunque otros estén haciendo lo incorrecto. Eso es la virtud, porque es la excelencia moral que debe regirnos a nosotros los creyentes. Vamos a ir explicando un poco más sobre la virtud, porque hoy estamos entrando este tema en ese aspecto. Dios espera que le agreguemos a nuestra fe virtud. Así que en el lenguaje o en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento, o sea, el hebreo, virtud tiene la connotación de acercarse a pedir un favor, vestido interior y exterior, esos son los significados. Amplio carácter, eso es lo que significa virtud. Pero en el lenguaje
o en el idioma del Nuevo Testamento, o sea, el griego, la connotación de virtud es hombría, valor, excelencia moral. Estas son las connotaciones. En el idioma latino, en el latín, virtud viene de virtus, que significa hombre adulto o maduro, fuerza, de tal manera que podemos resumir en este aspecto que el crecimiento pleno de la fuerza moral y madura, eso es virtud. De tal manera que, hermanos amados, necesitamos ser hombres adultos y maduros, porque eso dará fuerza a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de creyente. Necesitamos hacer lo correcto para no quedarnos atorados en nuestra vida cristiana. Allá en el siglo XVI se empezó a usar la palabra virtud para señalar a las personas con habilidades en las bellas artes. De tal manera que aquellas personas que resaltaban en la música, el canto o la pintura, se decía que era una mujer o era una persona virtuosa. Entonces, obviamente querían decir que eran excelentes con el violín, eran excelentes en el canto, eran excelentes en la pintura. De igual manera, las personas virtuosas hoy son aquellas que tienen excelencia moral. Frente a una crisis moral que tenemos, se necesitan personas, se necesitan hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios, que tengan una excelencia moral y que les guste hacer lo correcto siempre. Eso es la virtud. En el siglo XIX, un escritor de apellido Halley, él dijo estas palabras: reputación y carácter son dos cosas diferentes. Reputación y carácter son dos cosas diferentes. Él dijo, el carácter reside en un hombre, la reputación fuera de él. Esto lo que quiere decir es que carácter y reputación pueden reflejar, obviamente, la virtud de un hombre. La reputación es lo que otros ven que yo soy. La reputación es lo que otros ven sobre mi persona. Es algo externo. Las personas entonces van a percibir que usted o yo somos confiables, somos responsables, somos dispuestos, somos generosos, o por el otro lado, somos egoístas, mezquinos, orgullosos o insensibles. Esa es mi reputación, es externo. Por el otro lado, cuando hablamos de carácter, es lo que yo soy internamente, lo que he trabajado dentro de mí. Por ejemplo, ser honesto, ser obediente, ser puntual en sus compromisos, ser generoso para con otros y para con Dios. O por el otro lado, deshonesto, ser desobediente,
ser impuntual o ser mezquino para Dios o para otros. Es la realidad interior en cada uno de nosotros. Es lo que realmente somos. De tal manera que si conjugamos carácter y reputación con virtud, diremos que la virtud hará que mis palabras, mis acciones y mis actitudes concuerden y reflejen mi buen carácter. Voy a repetirlo nuevamente. De tal manera que cuando mi carácter, o sea, lo que yo soy internamente, concuerda con lo exterior, que en este caso es mi reputación o lo que otros piensan acerca de mí. Repito nuevamente, mi carácter concuerda con mi reputación, a eso se le llama virtud. Quiere decir que hay personas que se preocupan mucho por su reputación. Ellos están mencionando mucho su reputación, diciendo mucho sobre lo que ellos pretenden ser. Sin embargo, dentro de ellos mismos, en su carácter, no son nada comparable con lo que las personas piensan de ellos. De tal manera que ellos no tienen virtud, porque no están haciendo lo correcto. No están haciendo lo correcto siempre. Hermanos amados, necesitamos entonces relacionar nuestro carácter con nuestra reputación, a efecto de que eso sea la virtud. Eso es precisamente lo que habla el libro las palabras hebreas que le dije anteriormente acerca de lo que es virtud. ¿Se recuerda usted? Dijimos que virtud en el idioma hebreo es un vestido interior y un vestido exterior. Quiere decir que lo que hay internamente se refleja en lo exterior, y eso es la virtud de la cual habla la palabra de Dios, agregando a su fe virtud. Un carácter formado dentro de nosotros que se manifiesta en la realidad. Esa es la virtud, que concuerde nuestro carácter con nuestra reputación. Así que la virtud también está asociada, que cuando yo cometa un error, que cuando el creyente comete un error, por ejemplo, desobediencia frente a la figura de autoridad, obviamente tendrá que corregir esa actitud. Sin embargo, también tiene que disculparse con aquellas personas que fueron testigo de su desobediencia a la autoridad que estaba establecida o está establecida. Voy a explicarme mejor esto. Cuando yo me rebelo frente a una autoridad y otros son testigos de esa rebeldía, porque yo soy creyente y me estoy rebelando contra la autoridad. Imagínense que voy en mi automóvil y voy con otros hermanos en mi automóvil, y de repente viene una patrulla, salen los policías y me hacen el alto. Y en lugar de hacer el alto, yo me voy, me corro, hermano amado, y estoy escapándome de la autoridad. Obviamente me rebelé ante la autoridad. Yo necesito corregir esa actitud. Sin embargo,
a los hermanos que van dentro de mi vehículo, yo debo pedir perdón a ellos porque mi testimonio los dañó y los afectó a ellos. De tal manera que eso es actitud, hacer lo correcto siempre, aceptar que me equivoqué, pero también pedir disculpas porque mi conducta los hizo pensar de otra manera de mí y de mi religión o de mi Dios. De tal manera, hermanos amados, que tenemos un ejemplo reciente. Imagínese usted, vimos en las redes sociales un video de un delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él estaba ebrio en el estado de Sonora. Estaba ebrio, llegaron los policías, lo conminaron a salir y que se fuera a su casa. Él, en lugar de mostrar humildad y agradecimiento a la autoridad que lo estaba conminando a salir y dejar el lugar porque estaba haciendo escándalo, entonces él tomó su teléfono y pretendió llamar a una autoridad en México para quejarse de estas autoridades policíacas. Eso le hizo oponerse a una autoridad y, hermano amado, le costó su puesto de trabajo porque lo hicieron que renunciara. Hermanos, no podemos oponernos contra la autoridad, más si nosotros somos autoridad también. De tal manera entonces que mi mal carácter puede influir negativamente, mi mal testimonio puede influir en otros. Por eso la Escritura me manda que yo deba estar agregando a mi fe todos los días virtud, o sea, que me proponga a mí mismo que debo ser una persona que voy a ser firme en mis convicciones y voy a tratar de hacer lo correcto siempre. Y cuando me equivoque, voy a saber aceptar mi error y pedir disculpas a las personas que he afectado. Eso es virtud, hacer de la excelencia moral una virtud dentro de mí, porque voy a trazarme a hacer lo correcto, aunque otras personas estén haciendo lo incorrecto. Eso es virtud. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Yo pienso que es Primera de Pedro. Sí, 2:9. Dice la Escritura, pero ustedes son linaje escogido. Observe bien lo que dice la Escritura. No somos cualquier cosa. Nosotros pertenecemos a un reino de luz. No estamos en la tiniebla, no estamos bajo el gobierno de las tinieblas, estamos bajo el gobierno de Dios. Entonces, Pedro nos está recordando a nosotros. Pedro es el mismo que dice, agregue a su fe virtud y a la virtud agregue conocimiento y al conocimiento dominio propio, etcétera. Pedro es el que está diciendo eso, pero observe bien lo que dice en Primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido. O sea, ustedes vienen de un linaje que no es común, son escogidos, son real sacerdocio, o sea, sacerdocio real, o sea, un reino de sacerdotes, eso es lo que somos. Y agrega, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. A fin, dice la Escritura, que anuncien las virtudes. Que anunciemos las virtudes. O sea, nosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, fuimos hechos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, de Dios, de Cristo? ¿Cómo vamos a anunciar esas virtudes? Pues obviamente agregando a nuestra fe virtud, agregando a nuestra fe un firme propósito de hacer las cosas correctamente, con excelencia moral, cueste lo que cueste. Hermanos amados, así anunciaremos nosotros las virtudes de Cristo en nuestras vidas, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Hermanos amados, hacer lo correcto debe ser una marca, como el significado de carácter. Debe ser una marca en los hombres y mujeres de virtud. Hermanos, una reforma moral o ética que necesita urgentemente nuestra nación requiere de hombres y mujeres temerosos de Dios, que sean constantes, que sean persistentes, que sean perseverantes en hacer lo correcto, aun cuando nadie quiera hacer lo correcto. Pero el hombre y mujer de Dios hará lo correcto siempre, siempre. Aleluya. Se dice, hermanos amados, que el 5% de las personas hace que las cosas sucedan. El 10% de las personas ayuda a que las cosas ocurran. Y el 85% de las personas nunca saben lo que está sucediendo. Hoy estamos, amados hermanos, preguntándonos a nosotros mismos, ¿en qué categoría estamos nosotros? ¿En el 5% donde estamos haciendo que las cosas sucedan? ¿En el 10% donde estamos ayudando a que las cosas sucedan? ¿O estamos en el 85% donde no sabemos qué está sucediendo? Hoy hay un llamado para que todos seamos hombres y mujeres virtuosos, hombres con excelencia, hombres y mujeres con excelencia moral para hacer lo correcto siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Probablemente usted o yo nos estemos preguntando, ¿y qué tengo que hacer para agregar a mi fe virtud? Y agregar también a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor? Pues vamos a ir a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2 y 4. Dice la Escritura, escuche bien. Gracia, así es como se introduce Pedro. Gracia y paz les sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esta introducción de Pedro termina acá. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, por esas promesas, lleguemos a ser
participantes de la naturaleza divina, es decir, real sacerdocio, nación santa, habiendo escapado de la corrupción. Hermanos amados, nosotros ya hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, dice la Escritura. Entonces, hermano amado, vea bien esto. La Escritura, así como Pedro está introduciéndonos, está diciéndonos que se multiplique. Porque la pregunta era, ¿qué debemos hacer? Si necesitamos agregar más a nuestra fe y sobre todo hacer lo correcto. Entonces, ¿qué debo hacer? Pedro nos dice, la gracia y la paz de Dios les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Cristo. Hermanos, la gracia y la paz es el mismo Jesucristo. Entonces Pedro nos está recomendando para poder ser hombres y mujeres virtuosos. Seamos nosotros grandes, multiplicados en la gracia y la paz, o sea, en la presencia de Cristo en nuestras vidas, en su conocimiento, o sea, en su palabra. Mientras más tengas a Cristo en tu vida, mientras más ames la palabra y la escudriñes, entonces, amado hermano, más Cristo va a vivir en ti y Él va a mostrarse en tu vida y va a expresarse frente a otras personas. Y agrega Pedro, nos ha concedido sus promesas, porque nosotros hemos escapado de la corrupción a causa de las concupiscencias que hay en el mundo. Lo que está diciendo Pedro es, ustedes ya son participantes de la naturaleza del Padre, de la naturaleza divina. Ustedes son un pueblo escogido por Dios. Ustedes son una nación santa. Ya no hagan lo mismo que el mundo. Eso es lo que nos está diciendo el hermano Pedro. Aleluya. Observe bien esto. Y él dice, crezcan en el conocimiento de Cristo, crezcan en su palabra, ya que escapamos del mundo, de la corrupción que hay. Anteriormente les mencioné que tenemos una crisis moral en nuestra sociedad actualmente. A lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno y están atacando a aquellos que estamos tratando de hacer las cosas correctas. Pero no importa cuánto te ataquen, continúa haciendo lo correcto porque eso es virtud en la Escritura. Así que necesitamos manifestar la naturaleza de Dios. Necesitamos ofrecer algo diferente de lo que está ofreciendo el mundo hoy. Hermanos amados, necesitamos que las personas vean en nosotros algo diferente a lo que ven en el mundo. Hermanos, esto es lo que necesitamos hacer. Que sea multiplicada la gracia en nuestras vidas, que el conocimiento de Cristo, que su palabra sea prioridad para nosotros y tener en claro que ya escapamos de la corrupción del mundo, que no nos involucraremos en las cosas del mundo porque somos diferentes y que necesitamos expresar a Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver el versículo 5 al 7. Nuevamente vamos a repetirlo acá. Fue uno de los primeros versículos. Ahora dice la Escritura, estamos viendo qué hacer. Ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento,
al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Qué es lo que aprendemos con todo ello? Necesitamos entonces hacer lo siguiente también, además de que la gracia y la paz, o sea, Cristo mismo, sea multiplicado en nosotros, que Él crezca en nuestras vidas. Necesitamos también lo siguiente. Observe bien que la Escritura dice, ustedes también, poniendo toda diligencia. Lo que está diciendo la Escritura es que debemos de ser prontos, empeñados. En buen mexicano sería, échenle ganas, con toda diligencia, con toda prontitud. Si le van a añadir a su fe virtud, que esto sea prioritario en su vida. Por eso dice, con toda diligencia, con toda prontitud, no con negligencia, sino con toda diligencia, con toda prontitud, añada a su fe virtud. Preocúpese porque su fe sea agrandada con acciones morales de excelencia, haciendo correctamente todo lo que pueda hacerlo correcto. Hermano amado, y dice luego, añadan, o sea, agreguen a su fe virtud. De tal manera, entonces, hermano amado, que la vida cristiana es dinámica. Se trata de que cada día busquemos agregar por la comunión con el Señor y por su Espíritu Santo, busquemos agregar en nosotros la virtud que la palabra nos está diciendo. No nos estanquemos con simplemente tener ya fe. Ya soy salvo, ya soy libre, ya soy hijo de Dios y puedo hacer lo que se me dé la gana. No, la vida cristiana es dinámica, es agregarle cada día más las virtudes de Cristo a nuestra vida para que esas mismas virtudes salgan de nosotros y puedan manifestarse a otros y presentemos delante del mundo algo diferente a lo que ellos están dando. Hermanos amados, entonces, en ese mismo contexto, vamos al versículo número 8. Versículo 8 también. Dice la Escritura, pues si estas cosas o si estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no les dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La otra versión dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es importante esto. Observa entonces. Dice la Escritura, si estas cosas, o sea, todo lo que le está agregando a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, todo esto está abundando en usted. Entonces, usted y yo no seremos ociosos espirituales. No tendremos pereza para buscar las cosas de Dios. No tendremos pereza para leer la Escritura. No tendremos pereza para orar. No tendremos desidia, no seremos holgazanes espirituales.
Hermanos amados, hoy tenemos que estar luchando contra un espíritu de holgazanería, de pereza, de desidia. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas, o sea, lo que queremos agregar a nuestra fe, no son abundantes en nosotros y no estamos empleando la diligencia para que crezca nuestra fe. Así que entonces, amado hermano, dice la Escritura, no serán ociosos y siempre llevarán fruto. Nosotros estamos diseñados por Dios para llevar fruto en toda obra, de tal manera que no seremos estériles, siempre llevaremos fruto, no estaremos ociosos, porque para ello vino el conocimiento de la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Si recibimos el conocimiento de Cristo y abundamos y agregamos y añadimos a nuestra fe la virtud y el conocimiento, entonces, hermanos amados, seremos hombres y mujeres espiritualmente llevando fruto abundante cada día en nuestras vidas. Pero déjeme decirle esto último y con ello termino. Si recibimos el conocimiento de Cristo y no estamos abundando en las cosas que debemos agregar a nuestra fe, entonces, dice la Escritura, es porque a pesar de que ya recibieron una vista, porque salieron de la ceguera espiritual, pero a pesar de que ya les quitaron el velo de sus ojos, si reciben el conocimiento y no abundan en las virtudes de Cristo, entonces dice la Escritura, tienen la vista corta. Quiere decir, es una leve dimensión de la realidad espiritual. Alguien que tiene la vista corta es alguien que tiene una dimensión corta de la realidad espiritual. No ve bien, pero también lo compara con alguien que está ciego. A pesar de que ya recibió la vista, si alguien recibe el conocimiento de Dios y no abunda en las virtudes de Cristo, entonces dice la Escritura, será de vista corta y ciego. Oh, tremendo. Es decir, aquella persona que no ve absolutamente nada de lo corrupto que hay. O sea, le dará igual lo puro que lo impuro, siendo creyente. Hermanos amados, es un reto para nosotros decirle al Señor que yo pueda agregarle a mi fe, Señor, la virtud tuya. Todos esos aspectos, toda la verdad, que yo las agregue a mi vida para que pueda ser un agente de cambio en esta tierra, para que pueda presentar algo diferente que ellos no tienen, Señor. Cuando nosotros tengamos actitudes diferentes a la del mundo, entonces muchos querrán a nuestro Dios, se acercarán a nosotros y buscarán al Dios de la gloria. Amén. Mis amados hermanos, en este día hemos desarrollado el tema de la excelencia moral, o sea, la virtud en contra de la maldad. Yo quiero hacer una oración por cada uno de nuestros hermanos que está en este momento frente a nosotros. Quisiera que por favor inclinara su rostro ahí donde usted se encuentra y, hermano amado, le pueda pedir al Señor su gracia para que le pida a usted a Dios que lo haga abundar
en la virtud de Cristo. Hermano amado, dígale al Señor ahí en su corazón: enséñame a ser un hombre o una mujer virtuoso para ti. Dame el carácter firme para hacer lo correcto, Señor, aun cuando todos estén haciendo lo incorrecto. Dame el valor, mi Dios amado, para hacer lo correcto y para poder llevar fruto. Señor, para que otros puedan conocer que hay algo diferente por medio de mi testimonio. Amado Espíritu Santo, sin ti no somos nada, sin tu palabra no somos nada. Por favor, llena nuestro corazón, llena nuestro depósito para que podamos manifestar y expresar a Cristo en nuestras vidas. Amado hermano, dile al Señor allí donde te encuentras: quiero ser un hombre de bien, quiero ser una mujer de bien, quiero ser una mujer o un hombre virtuoso, quiero mostrar a Cristo en mi vida, quiero dar buen testimonio de Él. Frente a esta crisis moral que hay, quiero ser alguien diferente, Señor. Quiero amarte a ti y no quiero amar al mundo. En el nombre poderoso de Jesús. No me quiero quedar, Señor, estancado, atorado en mi vida espiritual. Quiero que otros puedan ver, Señor, lo que has hecho en mí, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que concuerde mi reputación y mi carácter, que sea lo mismo mi interior que mi exterior, mi vestido interior que mi vestido exterior, que sea igual, Señor, en el nombre de Jesús, que sea igual en la iglesia y en mi casa, que sea igual en la iglesia y en mi trabajo y en mi casa, Señor. Quiero, Señor, que la excelencia moral esté habitando en mí, mi Dios amado. Que yo pueda buscarlo en el nombre de Jesús. Que con toda diligencia yo venga, Señor, a agregar la virtud y el conocimiento a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Pongo delante de ti, Padre, a cada hombre y mujer que en este momento han orado delante de ti. Señor, tú conoces sus corazones. Oramos por ellos, Señor, para que sean fortalecidos en su carácter, Señor, en el carácter de Cristo en sus vidas. Que, Señor, también pueda cambiar su reputación con las demás personas. Que no sean conocidos, Señor, por falsos, sino sean conocidos por lo verdadero que hay en ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos, Señor, para que tú levantes una generación diferente, Señor, cada día, para que hombres y mujeres tuyos podamos ser, Señor, los agentes de cambio en esta tierra, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos, yo bendigo sus corazones y declaro la gracia y la paz tuya sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis amados hermanos, que la bendición del Padre quede sobre sus corazones, que esta palabra sea una semilla que haya quedado en su corazón y fructifique para la gloria de Dios. Esta tarde o esta noche vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero leerles una escritura que les envié a nuestros hermanos que estuvieron reportando sus diezmos y sus ofrendas.
La escritura está en el Salmo 33, 18, en la versión popular, y dice: el Señor protege a quienes lo siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Esta fue con la que iniciamos también. Hermanos amados, gracias por su fidelidad. Para aquellos que están constantemente ofrendando y diezmando, porque eso denota que han puesto su confianza en el amor de Dios, y Él es fiel para sostenerles en cualquier circunstancia en este momento. Padre, oramos, Padre, en el nombre de Jesús por aquellos hermanos y hermanas, Señor, para que la fidelidad de su corazón se manifieste, sea externada, Señor, en darte a ti, Señor, lo que te corresponde. Les bendecimos con abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia, Señor, de prosperidad, de vida, de salud a cada uno de ellos y a su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, mi Dios, y lo recibimos en el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, llegamos al final de este momento. Si usted puede regalarnos un like ahí, o puede también compartir este mensaje, hágalo por favor para que otras personas puedan ser edificados. Les esperamos en punto de las 10:30 de la mañana el día domingo con un nuevo mensaje para cada uno de ustedes. Hermanos amados, ánimo, el Señor está con ustedes. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre su vida y su familia. Amén. Dios les bendiga.